Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Guille. Arrancando con Criptograma Cultural, tercera temporada, este programa que intenta descifrar la cultura y la comunicación en clave federal. Por supuesto, siempre desde la Ciudad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, y en colaboración con canales provinciales y universitarios de todo el país, así como también el primer canal Villero de la Patria. Y para no perder la costumbre, Laura, hoy traje otro libro para recomendar. Buenísimo. Un libro de Débora Levitt, La mitad de la mitad, un libro realmente muy interesante. Es una ficción, una novela. Ya hablamos de esta, ya recomendamos otro libro de esta escritora y esperamos que pronto esté aquí en el piso también teniendo una entrevista con ella, porque es, además de psicóloga, una escritora extraordinaria que nos gustaría tener aquí en el piso. Se lo recomendamos, búsquelo, va a ver que no lo va a desechar, le va a gustar muchísimo su literatura. Así comienza Criptograma Cultural. Hacete socio, sumate a los contenidos culturales. Hacé tu aporte en la página de Cooperativa Paralelo 35 para colaborar con Criptograma Cultural. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. El presidente de la Nación de repente anuncia el cierre de Telam y el domingo a la noche nos vallaron la empresa y no nos dejaron ingresar a trabajar. Esto se da en un marco de ataque a la cultura, al Estado. Por televisión en el discurso nos enteramos. 20 años. El método utilizado para despedir a los trabajadores de Telam no es propio de una dictadura, con un mail que llega a las 3 de la mañana, cierre de una página web que no puede acceder a información y el bloqueo por parte de la policía en un operativo de seguridad realmente te dejo que lo califiques vos. No es parte de una dictadura. No somos militantes, somos laburantes y Telam no es una agencia de publicidad militante, es una agencia nacional de noticias. Cuéntenos, para aquellos que por ahí no saben, ¿no? Efectivamente, qué es lo que en estos 79 años ha hecho la agencia Telam y por qué la importancia y el valor de su existencia, ¿no? Como colegas, quizás sabemos de su importancia. No, digo, cada una de las mañanas cuando nos levantamos y queremos chequear información, mirar noticias, bueno, buscamos el portal Telam y hoy no lo estamos encontrando. Telam es una agencia de noticias argentina, es la única a nivel federal y que es muy importante su rol federal, como bien decíamos. ¿Por qué? Porque noticias que quizás suceden en diferentes provincias, no solo en el ámbito de la capital y la ciudad de Buenos Aires o el AMBA, sino en diferentes provincias se hacen eco en otros puntos del país. No necesitamos tener una agencia de noticias del Estado. Es injusto para este canal de televisión. Y hay medios de comunicación, vos que conocés mucho el tema, que tienen la posibilidad de tener el alcance de una agencia de noticias del Estado en, por ejemplo, rápidamente informar sobre qué está pasando en Corrientes, rápidamente. Sí, con una cuenta de Twitter. ¿Una cuenta de Twitter? Sí. Lo que intenta instalar el gobierno de Milei es una visión antiestado y en esa agenda atenta contra Telam, una agencia con 78 años de existencia que ha atravesado las distintas vicisitudes de la realidad argentina de estos tiempos. Maquinaria de propaganda política es la del gobierno, la que vemos todos los días a través de los trolls financiados por el Estado, que vimos también el 1 de marzo en la apertura de sesiones, y que nada tiene que ver con el ejercicio periodístico y sí con la distorsión de la realidad política. Pienso que es un error gravísimo cerrar Telam. Primero, porque todos los medios, más allá de su tamaño, se nutren de una parte importante de los contenidos de la agencia, en una época de achicamiento en las coberturas y de las temáticas que abarcan los medios por sí mismos. Esto permite justamente la existencia de muchos medios y por lo tanto la multiplicación y pluralidad de voces. Las agencias hoy son garantía de trazabilidad de la información, por ejemplo, del chequeo de múltiples fuentes, de un tratamiento riguroso de la información a partir de la responsabilidad de ser una fuente primaria en la cobertura de las noticias. El cierre de Telam es un atentado a la libertad de expresión
implica obviamente censura informativa, persecución ideológica y un empobrecimiento en la multiplicación de voces. Continuamos con Criptograma Cultural, arranca el primer bloque de esta manera y nada menos que con una comunicación, ¿no es cierto, Laura? Exactamente, estamos en diálogo con Carla Gaudensi, que es la secretaria general de la Federación de Trabajadores de Prensa y además es la secretaria de Género en esta nueva gestión de la CGT. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, Carla, sabemos que hace poquito se presentó el informe sobre libertad de expresión en el Senado. Queríamos saber cómo surgió esa iniciativa. Estuviste acompañada de un montón de trabajadores de prensa y de personas muy importantes del sector de la comunicación. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, es el segundo año que hacemos esta presentación del informe de libertad de expresión. O sea, arrancamos casi en paralelo con la gestión de Javier Milei como presidente de la Nación, donde presenciamos una situación que en democracia nunca se vio de ataque a la libertad de expresión en su amplitud. Eso motivó a que desde la FATPREN, junto con la carrera de comunicación de la UBA, nuestra Federación Internacional de Periodistas, empezáramos a hacer este trabajo de investigación y poder registrar todos los casos que tenemos a lo largo y ancho del país de afectación a la libertad de expresión, que como nosotros entendemos, se afecta a la libertad de expresión y en este gobierno vemos un plan ya sistemático de ataque en muchos aspectos, ¿no? Algunos que tienen que ver más con la situación gremial de los trabajadores, otros que tienen que ver con las agresiones físicas que reciben los compañeros y compañeras en las coberturas, también las agresiones en redes sociales, que también generan en muchos casos y en particular las mujeres que se retiren de la voz pública, ¿no? Del debate público, con muchas agresiones, y también algo que incorporó también este gobierno desde su presidente, que viene diciendo que no se odia lo suficiente al periodismo, o sea, dando por sentado que se odia al periodismo y a los periodistas, generando un nivel de violencia aún mayor. También fue contra los periodistas en el ámbito de la justicia penal, de la justicia civil. Por lo tanto, relevamos un poco todas esas situaciones de ataque a la libertad de expresión. Y como decía, de manera gremial, que nosotros... Carla, muchas gracias por todo lo que nos estás contando y sobre todo felicitarte también porque FATPREN asumió en tu representación la responsabilidad de la Secretaría de Género. No hace tanto tiempo que la CGT tiene una Secretaría de Género y creemos que es sumamente importante que un gremio de la prensa, una federación en este caso, asuma esa responsabilidad. Sobre todo en momentos donde este gobierno va a llevar adelante una propuesta, por lo menos así lo ha mostrado y ha venido trayendo borradores, una propuesta de reforma de ley laboral, ¿no? Paradójicamente con el nombre de Ley de Modernización Laboral. Yo estoy convencido que una de las primeras cosas que va a pasar es que las compañeras van a tener que defender muchísimo los pocos derechos que han logrado en este corto tiempo. ¿Cómo se vienen preparando ustedes? Bueno, en primer lugar, la verdad que para nosotros como federación fue muy importante poder integrar el consejo directivo. Éramos un gremio de la comunicación que no estaba actualmente en el consejo anterior. La verdad que el proceso que se dio para que yo pudiera estar al frente de la Secretaría de Género tiene que ver con un proceso que dieron muchas de las compañeras que en el consejo directivo anterior, como cotitulares de distintas secretarías, empezaron a generar una mesa de mujeres para poner e imprimirle también a la Confederación General del Trabajo una mirada y una perspectiva de género, ¿no?
Y la verdad que estamos muy contentos con haber podido generar este cambio en este momento tan importante. Como vos decías, Guillermo, los trabajadores y trabajadoras en particular estamos frente a un nuevo desafío de pelear, resistir, enfrentar esta reforma laboral que la quieren disfrazar con el nombre de modernización y que lo único que vemos es que es una regresión laboral. No estamos hablando de ningún tipo de reforma, de ningún tipo de modernización del trabajo. Una reforma son las que nosotros incorporamos en cualquiera de las discusiones de las negociaciones colectivas, donde las partes se sientan y acuerdan en general mejoras a los derechos laborales que ya tenemos. Y en este caso lo único que estamos viendo son regresión en materia laboral. Ya tenemos una muestra de lo que hicieron con la ley Bases en algunos puntos donde habían algunos artículos con respecto al trabajo no registrado que no generaron más trabajo. Todo lo contrario, lo que hoy vemos es que cada vez cierran más fábricas, que cada vez se pierden más puestos de trabajo y no se genera más empleo. Entonces es un momento donde necesitamos preguntarnos, los argentinos y argentinas que todavía acompañan un proyecto político como el de Javier Milei, ¿de qué vamos a trabajar los argentinos y argentinas? ¿No? ¿Qué Argentina queremos del trabajo? Del trabajo donde no solamente tengamos trabajo los que hoy todavía gozamos de un trabajo formal, sino de los 11 millones que están en la informalidad, en la actualidad. Necesitamos tener empleo de calidad. Y lo que demuestra esta situación es que este gobierno hace 2 años que no genera más empleo. Y no tiene que ver con las leyes laborales, en etapas neoliberales y de gobiernos que vinieron a atacar los derechos. Así que lo único que vemos es que desde ese momento en adelante lo único que buscan es atacar nuestros derechos, ¿no? Carla, la verdad que venimos desmenuzando en este programa de a poquito el trabajo que ustedes han hecho junto a Comunicación, a la Facultad de Comunicación, sobre la libertad de expresión. Hemos pasado en otro momento también algunas intervenciones que han hecho con respecto a la presentación de este informe, porque nos parece sumamente importante. Pero quiero aprovechar el momento también desde este humilde programa para agradecer a los compañeros y a las compañeras dedicadas a la prensa, a los trabajadores y trabajadoras de prensa, que realmente con un coraje enorme están haciendo hasta lo imposible para poder cubrir la maldad, el libertinaje, el nivel de crueldad que está teniendo este gobierno tratando a la población, a los trabajadores y trabajadoras, que realmente es destacable. Por eso me parecía importante decirlo, a pesar de que sea un lugar de comunicación muy pequeño. Creo que hay que día a día reconocer, y se ve muy bien plasmado en el informe la cantidad de atropellos, de estigmatizaciones, de ataques a los trabajadores y las trabajadoras y algunos pequeños grupos independientes de la prensa y la comunicación. Así que muchísimas gracias por esta comunicación en particular. Yo les agradezco muchísimo y también mandarle un fuerte abrazo y un enorme acompañamiento a la familia de Pablo Grillo, que es el compañero que más sufrió las consecuencias represivas de Patricia Bullrich y de todo el aparato represivo que estamos viendo por parte del gobierno, que aún sigue peleando por mejorar, por poder registrar y contar lo que nuestra sociedad debe saber que sucede en las calles cuando nuestra sociedad se manifiesta. Y él está hoy todavía recuperándose y peleando por su vida, por solamente tener una cámara y poder mostrar a la sociedad lo que estaba sucediendo con las marchas de los jubilados y jubiladas, ¿no? Gracias, Carla. Un abrazo grande. Felicitaciones nuevamente y bueno, nos despedimos y continuamos el bloque antes del cierre con un video del periodista Ari Lijalat. Justamente en la presentación en el Senado. Así que escuchamos sus palabras, que va a concluir un poquito
la presentación de la libertad de expresión que se hizo en el Senado. Gracias, Carla. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Gracias también por la confección de este informe sobre la libertad de expresión. Yo, cuando lo leo, lo escucho a Milei decir, no digamos lo suficiente a los periodistas, lo único que veo es otra actuación y otra performance de Milei. El problema de Milei no es con los periodistas, es con la información periodística. El trabajo, en este caso nuestro, de los periodistas, a través de la producción de información periodística, es mostrar que esa información, es que esa opinión de Milei no es automáticamente un hecho y que se puede contrastar con trabajo periodístico. Hice un breve repaso, recién charlábamos con Luis Lozano, que me dijo que lo siguen dando todos los años en la facultad, pero acá no se habla, por ejemplo, de cláusula de conciencia. No existe la cláusula de conciencia en la Argentina, como existe en otros países del mundo. Tuvo media sanción en 2015, quedó ahí dormido y nunca más lo presentó el papá de Mariano Recalde, Héctor Recalde. Y nunca más se trató. No existe tampoco promoción de financiamiento para los medios pequeños, medianos, pymes como Futurock y como otros tantos, para que puedan ir a buscar financiamiento a empresas privadas, a otro tipo de lugares, y tengan que depender o de los socios o del financiamiento público. No existe eso. No tenemos en la Argentina una discusión que ya se dio en Europa hace años, creo que más de una década, de indexación de contenidos. Nosotros generamos contenidos que después los venden esas plataformas que mencionaba Julia, que son las dueñas de todo. Y venden publicidad por los contenidos que generamos nosotros y nosotros no recibimos nada. Y eso este Congreso no lo discute. La pauta oficial tampoco tiene una discusión seria en este Congreso. Y también se dejó de discutir una ley de medios. La última ley de medios, vos decís, ¿por qué los pibes ahora? No sé, y porque no vivieron la discusión de la ley de medios como la vivimos nosotros. Y me decís, pero ahora cambió. Sí, cambió. Bueno, hagamos una ley actualizada. Pero seguir con este sistema de medios absolutamente concentrado, absolutamente antidemocrático, que no protege a los trabajadores, que está absolutamente alineado con el poder económico, no es una buena idea. Entonces este Congreso, aprovecho el lugar para decir que tiene muchas tareas pendientes, si le interesa de verdad la libertad de expresión. Si no, perdón, pero es año a año actualizar este informe, que vale la pena, repito, tenemos que tenerlo por escrito. Pero no sirve de nada simplemente tener un informe de cómo se ataca la libertad de expresión si no se labura para mejorarla. Muchas gracias. Seguimos en Criptograma Cultural y ahora vamos a el Living con un invitado muy especial. Él es referente de la comunidad mapuche en Argentina, comunicador mapuche obviamente, e integrante de la Coordinadora Comunicación Audiovisual Indígena Argentina. Se formó en Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, estudió cine en el Instituto de Artes Cinematográficas de Avellaneda y es egresado de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. No le faltó nada. Actualmente, además, es redactor periodístico de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Estamos hablando de nuestro invitado, Carlos Catrileo. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí y bueno, por acercarte a este canal universitario, hijo también de la ley de servicio de comunicación que tanto hemos luchado y que ya vamos a hablar también de eso. Gracias. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Querés saludar al público? Tío, yo soy muy respetuoso a pesar de que me llamaron Peñi. ¿Querés saludar al público, por favor? Bueno, Mari Compuche, Incheta Puma Catrileo Pinguem. Soy comunicador mapuche y actualmente también estoy en originarios.ar. Primero, ¿nos contás dónde naciste? Yo nací en 1972 en Trelew, un mes y medio antes de la masacre. Yo nací el 3 de julio, la masacre fue el 22 de agosto del 72. Me crié en Trelew, soy hijo de Marcelino Marilaf, mi papá, y de Lucrecia Catrileo. Los Catrileo es mi mayor identidad porque mis abuelos y mi mamá vivían en la meseta Catrileo en Chubut. Y en el 55, después de derrocar a Perón, se provincializa Chubut y hacen como una segunda campaña militar en donde a los hermanos y hermanas que vivían en territorio los llevan a las ciudades y así se conforman las ciudades patagónicas. A mi mamá la llevaron a Trelew cuando yo tenía unos 4 años. Y ahí yo nací en la urbanidad después. Con esa historia tan dura, tan fuerte también en el sentido de que siempre, de lo que estás contando, pienso que siempre has sido de alguna manera oprimido por la sociedad establecida, y sobre todo en esos años que estás contando, años durísimos. ¿Cómo que se te ocurrió
pensar que querías ser comunicador, que querías ser periodista, dedicarte a la comunicación en general? Y yo empecé a vender diario a los 7 años y a ilustrar botas a los 8 años, entonces laburaba todo el tiempo. Por la noche me iba a buscar la tapa de los diarios, los suplementos, y mientras los chicos se dedicaban a jugar al fútbol, yo también intenté jugar al fútbol, pero como soy pata dura, me mandaban al arco y no me gustaba, entonces me ponía a leer. A partir de leer me fui dando cuenta que había todo un mundo de cosas que yo desconocía y además veía que los días lunes llevaban a los jóvenes, sobre todo mapuches tehuelche, que los detenían el fin de semana, los llevaban a los tribunales. Y en eso llevarlo a los tribunales, yo veía pasar a mis tíos, primos, a gente conocida. Después le iba a avisar a sus familiares que sus hijos estaban en cana y que había que llevarle algo o por lo menos ir a verlo. Y a partir de ahí también empecé a darme cuenta que los apellidos mapuches y tehuelches salían mucho en los policiales y en el deporte también algunos, que era donde más sobresalían. Pero nunca era parte social ni política, y a partir de ahí como que empecé a ver que algo sucedía con mi pueblo, con mi familia, de que por más esfuerzo que hagamos, de alguna manera no llegábamos a esos estamentos, y empecé a darme cuenta que tampoco había ninguna referencia indígena, ni mapuche ni tehuelche, en la cual yo podía reflejarme. Y además de todo eso, como a los 7 años empecé a vender diario y manejaba mi plata, arreglé con mi mamá que la plata de los domingos, la ganancia nos dividíamos mitad y mitad, y yo con mi mitad de plata empecé a ir al cine Coliseo de Trelew, y desde los 7 a los 14 años fui todos los domingos al cine, excepto que estuviera muy enfermo, y a partir de ahí es como que empecé a ver otro mundo en donde yo me sentía partícipe y yo me sentía protagonista. Entonces podía ser médico, abogado, militar, podía ser Gandhi, podía ser, no sé, cualquiera de los íconos a nivel mundial, y ya dije, cuando sea grande, algo de esto voy a hacer, algo voy a contar y algo voy a transmitir. Gracias por estar aquí contando tu historia. Nosotros vamos a hacer una pausa de este momento, unos minutitos nada más, y ya volvemos con Carlos Catrileo, nuestro invitado de hoy en Criptograma Cultural. Continuamos en Criptograma Cultural desde la Universidad Nacional de La Plata para todos los canales públicos, provinciales y universitarios. Si usted nos está viendo tal vez por una red social, ponga un me gusta, una campanita, síganos, haga un comentario de esto que estamos hablando y de lo que vamos a seguir tratando. Este mes, el mes de octubre, algunos conmemoran, entre comillas quiero decirlo, el descubrimiento de la patria, el descubrimiento de América, perdón, que es donde nació nuestra patria, y otros, al cual adhiero, solamente pensamos en el último día de libertad al pueblo originario de América. Y de un poco de eso también vamos a hablar seguramente. Pero quisiera compartir primero con ustedes, antes de seguir hablando con Carlos Catrileo, una obra de Catrileo que salió en la televisión pública nacional, Canal 7, con un subsidio desarrollado por el CEPIA, que nosotros trajimos un extracto nada más para verlo, un pedacito de 4 minutos. Después vamos a invitar a que lo vea por alguna red social seguramente. Veámoslo juntos y seguimos charlando. Animales medio parecidos a ellos, y 40 años han discutido y han definido que habíamos tenido alma. Nada va a funcionar si primero no recuperamos nuestra identidad. El problema de la identidad es fundamental, de recuperar nuestro propio cerebro, de ser nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Y eso no es volver al pasado. Eso es una recuperación científica de nuestro pasado para conjugarlo con el presente y hacer no una sociedad moderna, una sociedad postmoderna en base a nuestra identidad. Nunca voy a dejar de ser aymara.
decían el indio Catrileo por hacerme cargo de que era mapuche. Entendiendo que por ser mapuche era pobre y era pobre por venir de toda una historia. Por lo general los chicos que iban a tomar el té, a tomar la leche, a confitería con sus padres, no eran precisamente mapuche. Entonces, como que yo desde chico empecé a ver las diferencias. Los medios de comunicación en la actualidad hacen su bajada de línea que hace que la gente esté más pendiente del consumo y de la vida capitalista antes de que su propio desarrollo, ¿no? A través de la incidencia de la CAIA, que es la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, logramos incluir en la ley de medios el derecho a la comunicación con identidad. Esto a nosotros nos habilita contar la realidad de nuestro propio pueblo desde adentro. La comunicación audiovisual mapuche está en una formación permanente. No hace mucho tiempo que los comunicadores y comunicadoras indígenas empezamos a apropiarnos de esas herramientas. Bueno, Mari Pukelamian, Mari Puplanche Puinca. Encheta Luciana Jaramillo Miranda Mingen, encheta Munet Fachima Pumu, Tufachilofmu, Coluana Huelpiñe, Tufachilofmu, Huelu, Coramapuche, Coramapuchata, Nima Pumeo, Cusamentañitun. Los niños cuando entraban en la escuela, cuando yo fui a la primaria, nosotros todavía hablábamos mapudungún nada más. Entonces estábamos en la escuela como que decían que nosotros teníamos algún tipo de discapacidad, como que no hablábamos, digamos, no hablábamos con los maestros. Combatir todo eso desde pequeño es duro y es difícil. El error es querer aplicar un mapuchómetro a los integrantes del pueblo mapuche. O la gente que dice, hay una forma de ser mapuche, hay una forma de vestir, hay una forma de pensar, hay una forma estructurada y única, es un error. Como en la naturaleza no hay dos formas iguales, ni dos seres iguales, idénticamente, y que piensan lo mismo así todo el tiempo. Entonces en esa diversidad de expresiones me parece que está la complementación del mismo pueblo, ¿no? Carlos, veíamos un poco de tu trabajo. ¿Cómo surgió la idea, ¿no?, de hacer este documental, este trabajo de tu pueblo? Bien, bueno, yo me recibí en el 2012 en la Escuela Popular de Medios Comunitarios, Homero Mansi, y a partir de ahí, ese mismo año, en diciembre, se inaugura el primer canal de televisión de los pueblos originarios, que fue Hualquintún TV. En febrero me llaman desde Bariloche, integrantes de la comunidad Bonuleo e integrantes de la CAIA, diciéndome que necesitaban una mano, y como yo soy un militante mapuche y un militante de la comunicación, automáticamente les dije que sí y me fui para Bariloche como a dar una mano con la dirección del canal y la estructuración. Y a partir de ahí también, ese año se cumplían los 30 años de democracia. Entonces apareció la posibilidad de un concurso. Un compañero con el cual habíamos hecho algunos trabajos me pregunta, me consulta si podía presentar algún proyecto basándose en mí como personaje y recorriendo los territorios. Así que le dije que sí. Y al poco tiempo me llamó y dice, tengo una carpeta que dice Catrileo, que está aprobada. Y bueno, y a mí me dio mucha vergüenza en principio porque era como muy autorreferencial, o sea, cosa que yo no quería, pero bueno, el proyecto salió con ese nombre y le metimos para adelante, ¿no? Bueno, pero esto que acabas de contar al principio del programa, la importancia y el valor del nombre Catrileo, ¿no?, de que ya pierde autorreferencia, empieza a tener un poco más de contexto social. Sí, Catrileo significa río cortado. Antes se cortaban los ríos con unas piedras y a mí siempre me quedó la acepción de ser como una especie de puente entre las orillas y lo mismo que sigo siendo hoy en día, la apropiación de las nuevas tecnologías para contar lo que sucede en los territorios a la sociedad no indígena o a la sociedad que por ahí vive en la urbanidad y no se entera porque, bueno, ahora más que nunca no hay medios que difundan las situaciones de los pueblos indígenas. Justamente eso, ¿no? Bueno, nosotros nos conocimos en el marco de
la coalición por una comunicación democrática, empujando sobre la necesidad de una ley de servicio de comunicación. Estamos viendo en las distintas imágenes manifestaciones, distintos tipos de participación de los pueblos originarios, a Juan Chico siempre en la memoria bien presente, ¿no? De un referente tan importante. ¿Y en qué quedó o en qué sigue los derechos conquistados en esa ley de servicio de comunicación audiovisual para el pueblo indígena argentino? En la actualidad no hay muchos medios de comunicación en funcionamiento, porque siempre una vez que se aprobó la ley, no hubo una discusión en el Congreso de financiamiento directo a los medios de comunicación, sino que logramos a través de la AFCA en ese momento hacer concursos de fomento. Para el FOMECA, acá venimos siguiendo la problemática que el FOMECA no está repartiendo los fondos correspondientes a esa área. Bueno, y en esa militancia también nos metimos dentro de la AFCA con las compañeras y compañeros que había, y se resolvió hacer un concurso específico para pueblos indígenas. En eso tuvo mucho que ver Matías Melillán, que él conformaba en ese momento el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual por parte de la población indígena de Argentina. Consejo desarmado en el decreto 267 de Macri, hay que contarle a la población porque eso está bueno. Nosotros, yo te cuento, Catrileo, me gusta cada vez más me gusta el nombre, el apellido, que bueno, nosotros salimos en este programa en 7 provincias distintas, Formosa en una punta, Neuquén por ahí en la otra y también en el NOA. Entonces, contarles a quienes están viendo que bueno, la ley fue modificada en algunos de los puntos que estamos contando. Pero continúan, por ejemplo, radios. Los pueblos originarios antes no tenían la oportunidad de solicitar una señal de radio y a partir de la ley surgió. ¿Eso continúa? No continúa, está todo frenado. Ahora algunos medios, algunas radios sobre todo se sostienen, pero con autosustentabilidad. No hay financiamiento de ningún tipo del Estado, y lo Walquintún TV hacen algunos cortos, bueno, algunas producciones, la van subiendo a las redes, y o sea, nada, está como muy frenado todo, digamos. Y esa persecución que vimos allá por el 2016, que te persiguieron a vos un policía te increpó en el subte, una persecución directa, uno diría, yo me hago cargo de la persecución por aspecto, por cara o por lo que sea. ¿Esa persecución la viven también las radios de pueblos originarios actualmente? ¿Tienen esa problemática? Es que en realidad la mayor problemática que hay ahora es el silenciamiento. O sea, creo que lo que hizo este gobierno, el de Milei, muy acertadamente desde su visión, digo, ¿no? Es la negación de los medios de información y el silenciamiento total. Y en eso los medios de comunicación indígena, al no tener posibilidades de las transmisiones en vivo, porque tienen que sostener el internet, la luz, los sueldos, bueno, todos los gastos que significa tener un medio de comunicación, no se está transmitiendo mucha información. Entonces, esto es funcional a lo que este gobierno vino a plantear con la comunicación en general. Sí, bueno, una de las preguntas en lo que vas diciendo, vos también estás en Telam. ¿Cómo vivieron en el sur, en la Patagonia, el desmantelamiento de lo que fue la agencia, que ahora es una especie de agencia de publicidad? Sí, yo creo que lo primero que hizo este gobierno fue la anulación. O sea, fíjense que una de las primeras acciones políticas que vienen a hacer este gobierno fue desde la entrada decir vamos a cerrar Telam. O sea, ya lo había hecho el macrismo cuando en un acuerdo con el FMI, una de las primeras acciones políticas que hizo en 2018 fue intentar cerrar la agencia. Resistimos, volvimos. Pero el año pasado este gobierno también nos dejó sin trabajo, digamos, acampamos como 5 o 6 meses afuera todo el invierno hasta que logramos la restitución. Pero y en el sur, digamos, se vivió mal porque cuando te cierran la pluralidad de voces y el derecho a la información, la única información que se tira es la de la visión de ellos, del poder y lo que le conviene. Entonces ahí aparecen mapuches terroristas, toma de tierra, o sea, tergiversan la información y le cambian la titulación y la dinámica. Entonces construyen un sentido
donde los pueblos indígenas no tenemos posibilidad de llegar masivamente como llegan los medios hegemónicos, la gente lo que termina escuchando, la voz de los medios hegemónicos, que con estos discursos de odio, estigmatización, lo que hace es ir en contra de nuestras identidades y hace que retrocedamos, no sé, al 1900, al 1870, 1880, cuando se hablaba de los salvajes que había que erradicar para llevar la civilización y el progreso. Y así terminamos en que en la estación de subte, tanto a vos como a Oski Guzmán, a quienes mandamos un saludo, gran actor, por su color de piel, que cada vez más parecido a pueblo originario, o sea, un color de piel cada vez más nativo, termina siendo perseguido. Estamos hablando con Carlos Catrilero, un referente de la comunidad mapuche, un gran comunicador, periodista y trabajador del mundo audiovisual en Criptograma Cultural. Ya volvemos. Carlos, gracias nuevamente por estar aquí. Este año el gobierno, a través de las redes de Casa Rosada, decidió publicar un video al cual estoy en total desacuerdo, a pesar de ser primera generación nativa de América, o sea, de argentino. En mi familia soy la primera generación en mi familia. No estoy para nada de acuerdo con esto. Veamos el video que publicó Casa Rosada ante el día 12 de octubre. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia, el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente. Colón supo enfrentar el caos, desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio. Al arribar encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie. Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo. La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos. En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro. Hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir. Le pido disculpas a la gente que nos está viendo porque efectivamente en este mes se conmemora el momento en que los nativos nacidos en América perdieron su libertad. Esa es la realidad. Perdieron y conocieron la barbarie, conocieron los que llegaban desde otros continentes a explotarlos. Esa es mi opinión, pero yo quiero escuchar la opinión de la comunidad mapuche a través de Catrilero, que para eso lo invitamos, que es la parte importante. Carlos, ¿qué les pasó a ustedes cuando vieron esto? Y totalmente nefasto, como si los pueblos indígenas no tuviéramos ordenamiento social, político, se olvidan que la astrología maya, se olvidan de los ciclos de la tierra, los ciclos de la naturaleza. Los pueblos indígenas somos eso en realidad, defensores de los territorios en los que siempre tratamos de tener una convivencia, porque somos parte de la tierra, de la Ñuque Mapu, la madre tierra, y si la dañamos como pretende el occidentalismo, digamos, o sea, en algún momento no va a quedar para nadie. Y fíjate vos cómo este gobierno siempre tira lo suyo hacia los demás, como si no existiera la Inquisición en España, por ejemplo, en esos años, si no se torturara a la gente en Italia y en Europa con las ruedas de tortura, el estiramiento, la cuestión de la justicia se determinaba con este tipo de sentencias, la quemación, digamos, se quemaban vivas a las mujeres por tratarlas de brujas. Entonces la civilización que este gobierno pregona, digamos, no es la que nosotros queremos y entendemos que no es la mejor para toda la sociedad a nivel mundial. Quería saber si ustedes han sacado algún comunicado
o algo, digamos, en rechazo, en repudio a este video que se hizo, además, porque saliendo desde el gobierno es como que nos representa a todos los argentinos, lo cual es terrible. Sí, lo más terrible es que queda como parte del Estado establecido ya, ¿no? Claro. Y sí, se sacaron comunicados tanto desde organizaciones mapuche como la Confederación Mapuche de Neuquén, la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro, organizaciones del NOA de Jujuy, organizaciones de los CPI, que es el Consejo de Participación Indígena del NEA y el Litoral, digamos, distintas organizaciones indígenas fueron sacando sus comunicados. También recordar por ahí a la gente que no sabe, el Estado argentino reconoce 39 pueblos indígenas, pero en el último censo, el 2022, se autorreconocieron personas de alrededor de 60 pueblos originarios. Sí, y está garantizado en la Constitución Nacional, que fue modificada en el año 94, el antecedente previo a la existencia de la nación, los pueblos originarios. Exactamente, reconocidos como pueblos preexistentes, y en la Constitución dice se garantizará la identidad, el desarrollo cultural y tierras aptas o suficientes para poder vivir. Eso es lo que dice la Constitución. Y hasta ahora venimos hablando de cosas realmente muy feas. Yo entiendo y sé que siempre están pensando un poco más hacia dónde van. ¿Hacia dónde va el pueblo indígena en este momento? Y en estos momentos primero estamos en una etapa de resistencia muy feroz, porque se derogó la ley 26.160 de relevamiento territorial que frenaba los desalojos de los territorios comunitarios, territorio indígena, hasta tanto se haga un relevamiento, una carpeta, un informe antropológico, el reconocimiento del Estado de ese territorio, ¿no? Con esta derogación ya no hay ninguna ley que frene los desalojos, y los terratenientes, que siempre consiguen algún título, alguna firma de algo, algún notario siempre les sella la firma, están avanzando sobre territorios indígenas que no tienen papeles, digamos, porque históricamente no tenemos papeles. Pero, por otro lado también, se va avanzando por suerte, o sea, muchos jóvenes se vienen con la formación académica, el secundario, las universidades, hay muchos médicos, abogados, hay distintos tipos de profesionales de los pueblos indígenas que después de alguna manera intentamos volver a nuestros territorios y a colaborar con nuestros pueblos, porque somos un montón. Hay un estudio genético que se dio a conocer en el 2010 más o menos de la Facultad de Genética de la UBA, que determinó que alrededor del 56% de la población en Argentina tiene sangre indígena.